John Locke fue un pensador inglés del siglo de las luces, filósofo y médico. Su obra más conocida es Ensayos sobre el entendimiento humano, donde examina el conocimiento y la comprensión humana, el pensamiento propio. En el capítulo 3 del libro primero dice: no vale la pena interesarse en lo que dice o piensa, quien solo dice o piensa lo que otro ordena. Los hombres deben pensar y conocer por sí mismos. Pensar por uno mismo es fundamental, no amoldarse a la opinión mayoritaria, ni conformarse con el pensamiento de otros, afirma. Quien esté por encima de pedir limosna y no quiera vivir ociosamente de las migajas de opiniones mendigadas, debe poner a trabajar sus propias ideas para buscar y alcanzar la verdad. Con frecuencia se suele aceptar la opinión pública sin investigar. Lo que más se dice es lo que más se cree. Se confía en el parecer general. Sin embargo, advierte: nada hay más peligroso en que confiarse, ni nada que se preste más a descarriarnos, como la opinión de los demás, puesto que entre los hombres hay mucha más falsedad y error que verdad y conocimiento. Admitir algo solo porque muchísimos lo creen es torpe, como si la cantidad determinara la verdad. La mayor parte de personas, las masas, a menudo están equivocadas, señaló Bertrand Russell. El hecho de que una opinión haya sido ampliamente sostenida no es prueba alguna de que no sea completamente absurda. De hecho, en vista de la tontería de la mayoría de seres humanos, es más probable que una creencia generalizada sea tonta que sensata. Pensando por sí mismo e investigando, se evita caer en el engaño, a la vez que se deja de ser rebaño, pues mientras el mediocre se concreta a pensar con la cabeza de la sociedad, el original aspira a pensar con la propia. Nada parece tan peligroso como un hombre que aspira a pensar con su propia cabeza. Pero pensar con la propia cabeza no es fácil. Desde que nacemos nos infunden ideas, en la escuela y luego en la adultez. A muchos se les hace difícil investigar, apunta. Unos por falta de habilidad y de tiempo libre, otros por carecer de la propensión necesaria, y otros que se abstienen de preguntar porque han sido educados así. Lo cierto es que son pocos los hombres que no se ven expuestos por ignorancia, por pereza, por educación o por precipitación, a aceptar bajo palabra los principios que le han sido inculcados. La inmensa mayoría se ha acostumbrado a vivir con esos principios prestados que les han inoculado, los cuales a menudo son errados. Hay que tener cuidado en aceptarlos. Advierte: todo el mundo debe cuidarse mucho de admitir algo como principio y examinarlo cuidadosamente para ver si se conoce con seguridad que es algo verdadero por sí mismo, por su propia evidencia, o si solamente se le concede una creencia sobre la autoridad de los demás. Es menester estudiar cada cosa antes de aceptarla y creerla. No porque lo digan todos significa que sea cierto. Y si ya se cree en algo, indagar las bases de esa opinión. Pues como Stuart Mill indicó, si el cultivo de nuestro entendimiento consiste con preferencia en algo, es seguramente en averiguar los fundamentos de nuestras propias opiniones. Es lo que hizo Descartes en su investigación de la verdad. Resolvió que era necesario desechar todas las opiniones que había adquirido para luego volver a revisarlas. Dijo: de todas las opiniones que había admitido, no podía hacer nada mejor que decidirme a rechazarlas para sustituirlas luego por otras mejores, o por las mismas, pero previamente sometidas a la razón, y creí firmemente que así conseguiría conducir mi vida mejor que si me contentaba con construir sobre cimientos viejos y me apoyaba solo en los principios que había aprendido en mi juventud, sin haber examinado si eran verdaderos. Todo aquel que quiera pensar por sí mismo tendría que hacer eso. Así Descartes llegó a su famoso principio: pienso, luego existo. Por desgracia, prácticamente casi nadie hace aquello, sino que dejan que otros piensen por ellos, o se suman a la opinión de la mayoría. Afirmó Blavatsky: raramente el hombre acepta una idea por la libre acción del propio juicio, sino que al contrario, se inclina a la opinión dominante en la colectividad. Es lo más fácil, lo más cómodo, aunque también lo más penoso, que uno, siendo ya adulto, no se dé el tiempo ni tenga el deseo de pensar e investigar sus creencias. Señaló: no es sorprendente que en una edad madura, cuando los hombres están ocupados en los quehaceres de la vida o sumidos en la busca de placeres, no se pongan seriamente a la tarea de examinar sus credos. Es cierto que algunos no tienen tiempo, pero también hay muchos que, teniendo tiempo libre, no lo aprovechan en leer e instruirse, sino que prefieren divertirse, satisfacer sus apetitos. Dice: una apasionada persecución de los placeres o una rutinaria dedicación constante a los negocios desvía hacia otros rumbos los pensamientos de algunos hombres, una pereza y una negligencia general, o bien la particular aversión hacia los libros, hacia el estudio y la meditación, mantienen alejados a otros hombres de todo pensamiento
pensamiento serio. Y todavía hay otros que, temiendo que una investigación imparcial no favorecería las opiniones que mejor se acomodan a sus prejuicios, a sus modos de vida y a sus propósitos, se conforman con recibir, sin examen y bajo palabra de otro, aquello que más les conviene y que esté de moda. En realidad, la gran mayoría opta por su comodidad. Poco les importa estar errados o apoyar la falsedad, lo que está mal, con tal de disfrutar el momento. Opinan según sus intereses, no usan su razonamiento, señala. Lo más lógico es que cada uno otorgue su estimación y su opinión positiva a aquello en lo que encuentra un provecho propio, y que desapruebe y censure lo contrario. Algo similar aseveró Stuart Mill. Las opiniones de los hombres sobre lo que es digno de alabanza o merecedor de condena están afectadas todas por causas que influyen sobre sus deseos e inclinaciones. De este modo, la verdad es dejada de lado. Pensar por sí mismo ya no es conveniente para quien antepone su propio beneficio, porque pensar por sí mismo conduce a la verdad, y muchos están acomodados a la mentira. La hipocresía también indica. Los deseos de fama, de riqueza o de poder llevan a los hombres a abrazar las opiniones que más están de moda y a buscar después argumentos, bien para realzar su belleza, bien para barnizarlas y cubrir sus deformidades. La ambición, la codicia, el buscar éxito, lleva a las personas a ajustarse a las opiniones dominantes, rendirse a las ideas que están de moda, lo cual implica renunciar a tener pensamiento propio, vivir engañado, asegura. Cuando la moda y las opiniones comúnmente recibidas han establecido unos conceptos falsos, y después que la educación y las costumbres han llegado a consagrar malos hábitos, sitúan de manera equivocada los valores adecuados de las cosas, y los hombres llegan a corromper sus gustos. Es el peligro de hallarse bien encajado en la sociedad. Uno se contagia de los prejuicios y es influido por las malas costumbres, que, como las practican la mayoría, ya no son malas. La opinión llega a depender de lo que apruebe o desapruebe la sociedad, de lo que ella admire o desprecie. Quien se imagine que la alabanza y la censura no son poderosos motivos para que los hombres se ajusten a las opiniones y a las reglas de aquellos con quienes conviven, no parece tener muchos conocimientos sobre la naturaleza o la historia de los hombres, pues entre ellos se puede encontrar que, en una gran mayoría, se gobiernan principalmente, si no exclusivamente, por esa ley de la moda, de tal manera que hacen aquello que los mantenga en una buena reputación de quienes frecuentan. Ciertamente todo se hace con miras a tener reconocimiento, ser apreciado por la sociedad, afirmó Schopenhauer. Casi todo lo que los hombres persiguen durante su vida entera, a costa de esfuerzos incesantes, tiene por objeto elevarlos en la opinión, porque no solo los empleos, los títulos y las condecoraciones, sino también la riqueza y hasta la ciencia y las artes, se buscan principalmente con este único fin. Ahora bien, algunos no buscan ese reconocimiento, o poco les importa, los cuales ante la colectividad están en una situación dudosa, pero hay de quienes se opongan, advierte. Pero nadie puede evitar el castigo de la censura y del desagrado, que inevitablemente se impone a aquel que va contra las modas y las opiniones de su sociedad. Ni existe uno solo entre 10.000, lo suficientemente duro e insensible para soportar el desagrado permanente y la condena social de su propio grupo. Son pocos quienes pueden soportar quedarse solos, y peor aún, siendo despreciados por todos. Prosigue. Muy extraña e insólitamente tiene que estar formado aquel que se contente con vivir en un descrédito constante y en la desgracia de su sociedad particular. Algunos hombres han buscado la soledad, y muchos han logrado llegar a estar a gusto con ella. Por ventura no valga la pena contradecir a las personas, el pretender despertarlas, pues como dijo Erasmo irónicamente, ¿qué cosa se realiza entre los mortales que no esté llena de necedad y hecha para estúpidos? Es por ello que si alguien quisiera por sí solo importunar a todos, yo le aconsejaría que marche a algún desierto y allí goce en soledad de su propia sabiduría. Sin duda que no es fácil ser contrario a la inmensa mayoría, y aún más difícil es tratar de hacerles ver el error y reformarlos. Ingenieros señaló. El mediocre teme a la opinión pública, nunca tiene la osadía de ponerse en contra de ella. En todo caso, lo mínimo que se puede hacer es reformarse a sí mismo, vivir según el pensamiento propio, que a menudo chocará con el de la masa, sentenció el sabio alemán. Todo el que ha de producir lo bueno y lo verdadero y evitar lo malo tendrá que hacer frente a la opinión de las masas y de sus portavoces. Luego las despreciará. No obstante, no se puede exigir que los demás tengan las mismas creencias que uno, si no se ha cumplido con lo imprescindible, que es pensar por sí mismo, tener ideas propias y bien fundadas, señala.
Por lo menos los que no hayan examinado a fondo todas sus opiniones tendrán que confesar que no están en condiciones de prescribir cuáles deben ser las de los otros y que no les asiste la razón en tratar de imponer como verdades a la creencia de otros hombres, aquello que ellos mismos no han escudriñado. Quienes hayan examinado con equidad y verdad, más allá de toda duda, todas las doctrinas que profesan y que les sirven de gobierno, tendrían una pretensión más justa en requerir que los siguieran otros. Evidentemente estos son los pocos, puesto que los muchos no indagan las bases de sus creencias, ni piensan por ellos mismos, y aún así esperan que el resto crean lo que ellos creen, y se enfadan cuando alguien se opone a sus ideas. Advierte, bien haremos en tener conmiseración de nuestra ignorancia mutua y tratar de disiparla por todos los medios mansos y equitativos que se puedan emplear para informar debidamente y no maltratar instantáneamente a los otros como gente obstinada y perversa solo porque no quieran renunciar a sus propias opiniones y recibir las nuestras, o por lo menos aquellas que pretendemos imponerles, cuando es más probable que no seamos nosotros menos obstinados que ellos en no querer recibir algunas de las suyas. En fin, usar imparcialmente la razón, dejando de lado el interés y las propias inclinaciones. Pensar por sí mismo es lo que cuenta. En la medida en que nosotros mismos consideramos que alcanzamos la verdad y la razón, en esa misma medida alcanzamos un conocimiento real y verdadero. El hecho de que en nuestro cerebro circulen las opiniones de otros hombres, por más que sean verdaderas, no nos hace ni un ápice más conocedores. En efecto, tener mucho conocimiento, mucha información, no garantiza tener la razón. Lo importante es reflexionar ese conocimiento, ejercer el pensamiento. Adelantaríamos más en el descubrimiento del conocer racional y contemplativo si lo buscásemos en su origen, en la consideración de las cosas mismas y empleando nuestros propios pensamientos para encontrarlo, mejor que los pensamientos de otros. Con todo, algunos creen que apilando datos y teorías se llega a ser sabio. Se sienten orgullosos de conocer el pensamiento de otros, sin comprenderlo y, peor aún, sin aplicarlo. Prosigue. Lo que en ellos fue ciencia, en nosotros no es sino obstinación, mientras no utilicemos, como aquellos hicieran, la razón para comprender esas verdades que los hicieron famosos. Aristóteles fue en verdad un hombre de extensos conocimientos, pero nadie pensó que fuera un sabio porque hubiese abrazado ciegamente las opiniones de otro y las sostuviese confiadamente. Aristóteles se atrevió a refutar a su maestro, el sapientísimo Platón, pero también admitió varias de sus ideas, no sin antes haberlas estudiado.